Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Ahora nos encontramos con este capítulo tan interesante que nos habla sobre la acción y la oración. Capítulo 10, desde los versículos 25 hasta el capítulo 11, 13. Y nosotros hablábamos y decíamos sobre todo sobre en el curso anterior, que ustedes pueden buscarlo también en YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento, el curso anterior, en que entramos a meditar, a reflexionar la proximidad también. Y ahí nosotros hablamos y decíamos que el prójimo auténtico, decíamos, es quien da sin preguntar ni exigir, sin buscar causa o recompensa. Eso lo leemos en el capítulo 10 de los versículos 30 al 37, que nos habla de la parábola del buen samaritano, el buen samaritano. Entonces, Ñande lleva de esa situación en que está el prójimo y entonces no hace muchos discursos, no pregunta mucho, ¿verdad? La proximidad va directamente, entonces, lo que estamos hablando, a la acción. Pero recordemos también que el elemento del accionar o la reacción misma que nos produce el accionar viene también de un meditar, y a eso nosotros le estamos llamando la oración. Jesús, en el capítulo después de Marta y María, al finalizar esa parte de la narración de la historia de Marta y María, justamente va a decir, María eligió la parte esencial, fundamental, que no le será quitada. Pero ¿qué viene a ser lo esencial y lo fundamental? Lo esencial y lo fundamental es entonces el mirar desde aquello que nos motiva, por eso es la oración, y que nos lleva a la acción. Por eso acción y oración, acción y oración. Dos elementos como las dos piernas. Las dos piernas necesitamos para caminar. Y eso nos ayuda a nosotros entonces a entender lo que significa la acción y la oración. La oración como un elemento fundamental, esencial, espiritual, podemos decirlo. Y lo otro entonces como material, es decir, que nos lleva a una acción concreta. Entonces, miremos justamente este accionar. En palabras del estudioso que Jesús acepta, el camino de la vida tiene dos facetas. Por una parte, amor a Dios y amor al prójimo. Aquí se nos presenta, ¿verdad?, a este doctor de la ley, que es todo un perito, un entendido en esto. Entonces le pregunta a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le responde con estas dos facetas, el amor a Dios y el amor al prójimo, que no se pueden separar. Estos no se pueden separar.
El buen samaritano solo muestra la segunda acción, es decir, el accionar. Esta segunda acción que es sin mirar a quién, porque en este caso era un judío, verdaderamente si miraba a quién era, no lo haría. Sin embargo, sus propios compatriotas, sus propios conciudadanos no le hacen caso, ¿verdad? Por otros elementos ciertamente teológicos, pero es muy interesante centrarnos en este aspecto. No nos apresuremos y sigamos leyendo el Evangelio. Jesús ha entrado en casa de Marta y de María. Marta trabaja. María, sentada a los pies del Señor, escucha la palabra. Protesta Marta. Le responde Jesús de la siguiente manera: Marta, Marta, te agitas y preocupas por muchas cosas. Una es la que más importa. Y María eligió verdaderamente lo esencial, lo fundamental. Entonces, ¿qué hace María? ¿Qué es lo que está haciendo aquí María? Ciertamente no está aislada de la tierra, contemplando. No se queda entonces simplemente mirando, contemplando fuera, sino que escucha la palabra de Jesús. Nada le impide ahora que actúe. Nada le impide ahora que actúe. Cuando está diciendo, ha elegido lo esencial y lo fundamental, quiere decir que desde ahí comenzamos. Tenemos que comenzar por lo esencial y lo fundamental. Eso no nos impide después llegar al actuar, o sea, a la acción que está realizando Marta. Pero su obrar ya no será hacer por hacer. Marta, Marta, te inquietas por tantas cosas, ¿verdad? Sino que un poner en cumplimiento aquello que ha escuchado. Poner por cumplimiento aquello que ha escuchado. Aquí entonces está la centralidad de esta parte de nuestro evangelio, de esta propuesta que nos está trayendo Lucas. Al hablarnos del accionar, de la acción, y al hablarnos de la oración, nada va a impedir esta contemplación. Pero ¿qué es lo que está contemplando? Saliendo de la realidad y no, sino que justamente nosotros nos damos cuenta que aquí, sentada a los pies de Jesús y escuchando la palabra del Señor, hace que ella pueda poner en cumplimiento aquello que ha escuchado. Estuvo escuchando y entonces sabe, va peñando de yara yerurecho pejina, lleva, amba eisha pa o yapo vaina. Y esto es lo elemental y esto es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Algunas veces ya pueden incender, más allá posende, más allá. Otros que entienden y piensan que el orar es simplemente quedar ahí contemplando pajaritos o no sé qué cosa y luego no nos vamos a la acción. Volvemos enseguida con más de Yarañ e Nuevo Testamento. Cada 8 de febrero la Iglesia Católica celebra la Jornada Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata de Personas. Este año la organización Talitha Cum ha convocado un maratón de oración. Esta red de religiosas trabaja en 92 países de todo el mundo para combatir la trata de personas. Su coordinadora internacional, la hermana Gabriela Bottani, dice que la pandemia ha puesto a más personas en riesgo de ser víctimas de la trata. El momento que vivimos, marcado desde hace 2 años por la pandemia, ha aumentado el número de situaciones de vulnerabilidad que son explotadas por los traficantes. Durante el Ángelus, el Papa animó a estas religiosas a continuar su trabajo con víctimas de la trata de personas. Además, bendijo una estatua especial que estas mujeres han regalado a la diócesis de Roma. Un saluto speciale alle religiose del gruppo Talitha Cum, impegnate contro la tratta. Grazie per quello che voi fate, per il vostro coraggio. Grazie. Vi incoraggio nel vostro lavoro e benedico la statua di Santa Giuseppina Bakhita. La estatua es una conmovedora representación de Josefina Bakhita, antigua esclava y símbolo del compromiso de la Iglesia en la lucha contra la trata de seres humanos. Es una mujer que con un simple gesto mantiene abierta una alcantarilla que une el mundo de las tinieblas con el mundo de la luz, el mundo sumergido con el visible.
y de esta alcantarilla emergen personas que representan las diferentes formas de trata en todas sus realidades en el mundo. La trata de seres humanos se da en todas las partes del mundo, por lo que la jornada de oración cuenta con participantes de más de 30 países y de todos los continentes. La propuesta es concienciar sobre las más de 40 millones de personas convertidas actualmente en esclavas. Se calcula que el 72% de ellas son mujeres y niñas. En una entrevista de casi una hora con la televisión pública italiana, la RAI, el Papa Francisco habló con franqueza sobre su visión de la Iglesia y sobre los grandes retos que debe afrontar. E oggi il male della Chiesa più grande è la mondanità spirituale, una Chiesa mondana. E questa mondanità spirituale dentro della Chiesa fa crescere una cosa brutta, che è il clericalismo, che è una perversione della Chiesa. El Papa habló sobre el cuidado del medio ambiente y sobre las terribles consecuencias de la guerra. También describió con dureza las condiciones de los emigrantes retenidos por traficantes en Libia. Con i migranti quello che si fa è criminale. Per arrivare al mare soffrono tanto. Ci sono dei filmati sui lager, uso la parola sul serio, lager, nella Libia, del lager dei trafficanti. Il fatto che il Mediterraneo sia oggi il cimitero più grande dell'Europa ci deve far pensare. Como lo vieron en una tienda de discos en Roma, también le preguntaron por sus gustos musicales. Recordó que él es porteño de pura cepa. Gli avevano anche chiesto se aveva anche ballato il tango. Una volta le ha detto sì, da giovane qualche volta ho ballato anche il tango. Ma un porteño che non balla il tango non è porteño. Ha ragione. El Papa también compartió historias personales, como su decisión de no vivir en los apartamentos papales para estar rodeado de personas y de cómo de niño soñaba con ser de mayor carnicero. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito
acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Y cantaré tu amor por siempre. Proclamaré que tú eres rey por los siglos de los siglos. No dejaré que nada me aleje de ti. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí. Eres todo para mí. Estando en tu presencia, puedes ver todo mi ser. El anhelo de mi alma es que seas tú en mí. Eres grande, eres digno de alabanza, eres todo para mí. Eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Oh, eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Eres todo para mí. Todo para mí, oh, eres todo para mí, eres todo para mí, eres todo para mí. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, una riqueza muy linda, impresionante que aquí se nos trae a colación para que podamos estudiar, para que podamos ver, para que podamos reflexionar. Nosotros ahora nos preguntamos y decimos, ¿qué hace María? ¿Qué hace María? El Evangelio nos dice que está sentada, ¿verdad?, a los pies de Jesús escuchando. Entonces, decimos que María no está aislada de la tierra contemplando. Atención, María no está aislada, simplemente sentadita y contemplando y fuera de la realidad, sino que está escuchando, escuchar. Recordemos que el Shema Israel, el escuchar, significa también obedecer. Shema Israel quiere decir obedece Israel. A veces la obedece, dice ella,
ella po pe hendua. Hamba el aña henduta hamba el oya po hina María mariengo o guapina a ohenduhina, el Shema Israel. Escuchar lo que Dios dice, ha elegido la parte esencial y fundamental, o sea, comenzó por aquello que es fundamental y esencial. Nada entonces ahora le va a impedir que ella comience a actuar y a trabajar. Desde aquí podemos volver atrás y afirmar que sin saberlo el samaritano ha escuchado la palabra de Jesús porque la cumple al ayudar al prójimo. Esto entonces es lo que nosotros decimos en una forma ya implícita en la vida de este personaje, en la vida del samaritano. Encontramos en una forma implícita, quiere decir que ya está, hoy quema peña puto ume. Qué lindo que es esto, queridos hermanos, porque ñande a veila ñe uno ya calcula mía, lleva ya guapo, ya calcula ya es a mí, ñe uno ya va a hay que trabajar la propia personalidad. Y en este sentido tiene que ser esa personalidad, esa actitud mía, nuestra de comunidad, de escucha. Primero tenemos que escuchar. Primero escuchar para después obrar y actuar. Y entonces, cuando estamos mirando esto y cuando estamos reflexionando sobre este punto, tendríamos que verdaderamente fortalecernos, enriquecernos y comenzar a actuar. La acción llegará, pero después de una contemplación. O mejor dicho, de otra manera, la acción sí o sí se va a realizar porque nosotros verdaderamente contemplamos, porque entramos en esa sintonía de oración. Si entramos en sintonía de oración, evidentemente que después vamos a orar, vamos a realizar una acción. La oración quiere decir llevar también a la acción. Por lo tanto, si de algún modo se quieren oponer Marta y María, no son como la acción Marta y el puro contemplar María. Marta puede representar únicamente aquella acción que no ha escuchado a Jesús. Entonces, que no ha escuchado. En este sentido, es una acción simplemente. Y por eso la respuesta también de Jesús. Evidentemente que el autor sagrado está queriendo acentuar, el autor sagrado está queriendo subrayar y está diciéndonos, atención, atención. Marta, Marta, ¿por qué estás con esta situación? Va el andembo a perereas y na lleva. Va el andemo con a quebrantadas y na anderes en duindres y sei eguapuja de calcular en mañana en va a peñan de yara yerurende. Y entonces desde ahí te vas a mover después. Entonces, el que quiere oponer simplemente Marta y María como la que es pura acción y la otra que es pura contemplación. María simboliza, sin embargo, un escuchar la palabra que se tiene que traducir necesariamente en amor. La palabra reflexionada, el escuchar Shema Israel, se tiene que realizar en obediencia, se tiene que realizar en amor, se tiene que realizar y planificar entonces en caridad, en encuentro. Desde aquí se puede trazar un puente entre el samaritano y María. Entonces, entre el samaritano y María, es decir, si yo obro, si yo actúo, en el fondo quiere decir que agendura dependiendo de yarañé. A la agendura quiere decir que yo la traigo a meditación, ¿verdad? De la misma vida, del mismo corazón para que pueda actuar. Si María ha escuchado de forma auténtica la palabra, tiene que actuar como el samaritano. ¿Entendieron esto? Si María verdaderamente escuchó la palabra de Dios. Y esto nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Si nosotros escuchamos el latir del corazón de Cristo, el latir del corazón de Dios, que nos está hablando, ciertamente esa misma palabra nos va a empujar y nos va a llevar hacia el prójimo. Entonces quiere decir que cuando nosotros dejamos morir tantas cosas, cuando dejamos enfriar tantas cosas, en síntesis, entonces, quiere decir que gran cosa. Entonces, esto tenemos que tenerlo en consideración y tenemos que mirarlo muy bien. María ha escuchado de forma auténtica la palabra, tiene que actuar ahora entonces en su corazón y en su vida esa palabra que se ha anidado en su corazón. Pero atención,
A la vez tenemos que afirmar que en María, que escucha a Jesús y está sentada al lado suyo, se ha venido a reflejar lo que de forma implícita se ha dado en el buen samaritano. Entonces, en el buen samaritano, que se da la acción, pero entendemos que hubo antes una escucha. Y así también, en esta que hay una escucha, que es María, entonces implícitamente también podemos pensar que se dará una acción. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe e YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado. Hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Ortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros el Humaitá y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931, fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre
Fue nombrado teniente cura de la Iglesia Metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubucuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano, Dr. Agustín Rodríguez. Por último, recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubucuí en 1936. Resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubucuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubucuí y la reparación del camino de Quindú a Ubucuí. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubucuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios Padre Julio César Duarte Ortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Escucho una voz que se agita, unos labios que gritan, un corazón que palpita. No es un murmullo que se alza y disipa, es una voz que te invita, es una voz que predica. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, que hoy te llama y te ama. Está tocando a tu puerta, si le abres él entra y renueva tu existencia. Dale tu alma, confíale, necesitas, comprenderás que tu vida sin él anda a la deriva. Y te habla de Dios y de su amor, de tu Señor, llama y te ama. De Dios, canto su amor,
Queridos amigos, seguimos con Yarañé e Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre este capítulo y sobre estas dos figuras muy importantes de Marta y de María. Aquí encontramos acción y oración. Y aquí estos pasajes, ¿verdad?, que vienen desde el capítulo 10, versículo 25 hasta el 11, 13, nos hablan de una serie, ¿verdad?, de fragmentos muy interesantes que nos llevan a entender y a reflexionar la acción por una parte y por otra parte también la oración. Pero decíamos que María ha escuchado de forma auténtica la palabra. Y así ella, que ha escuchado de forma auténtica, tiene que actuar también, así como el buen samaritano. Del buen samaritano no se nos dice nada que estuvo escuchando la palabra de Dios, pero sin embargo nosotros deducimos, es una deducción. Quiere decir que si nosotros actuamos algo, quiere decir que vende a de cierta manera, hoy quien y peñan de yara peñan de yara o yerureva debe. Entonces, el accionar es fruto de un escuchar, de un reflexionar, dice vea. Veñan de yara ni ereje. Haupea con ganemos puneri, haupea entonces de güero guataje o jariyapo. Eso es muy importante. Pero siempre es primero un escuchar. ¿Se acuerdan también de aquellos dos hijos, verdad? Uno, viene el papá y le pide: mi hijo, te voy a negar papo. Papá, se carne, o sea, y bueno, se cayó el papá y después se le va el otro hijo y le dice: mi hijo, no, voy al campo, ahí te voy a papo, mi hijo. Y entonces él dice: sí, papá, enseguida, ñamba, pobre. A mí no voy. Pero dice el otro, después, a pesar de que dijo: escuchó lo que le dijo había sido el papá. Y una vez forzando yo, que pega que amado, pero de Yarañé eres. Por eso que es importante la escucha de la palabra. Porque la palabra de una o de otra manera va trabajando también en el corazón, en el sentimiento, en lo más profundo de la vida nuestra, del hombre. Isaías, sobre todo, habla también de la palabra de Dios, de la escucha de la palabra de Dios. Y él le pone esa comparación como dice la lluvia, que va cayendo, dice, pero esa llovinita ya llueve, ¿verdad? Medio garubalento, tenemos llueve, amangua lleva, o cuina, dice, que va empapando la tierra, empapa la tierra y va entrando profundamente en el corazón del hombre. Así es la palabra de Dios. Pero después dice, hasta que no cumpla su ciclo, ¿verdad? O sea, esa agua de poder empapar, hacer que crezca algo nuevo, dice que no volverá de nuevo a Dios hasta que no haya cumplido su misión. Bueno, y aquí también nos está diciendo esa palabra, esa escucha es elemental y fundamental. A eso nosotros le llamamos aquí en este capítulo, ¿verdad? Le llamamos oración. Acción por una parte es el resultado y es la consecuencia, pero por eso Jesús termina diciendo: María eligió la parte esencial y fundamental. Por ahí hay que comenzar. María, que escucha a Jesús y está sentado al lado suyo, se ha venido a reflejar lo que de forma implícita se ha dado en el buen samaritano. El problema era el de amar a Dios y amar al prójimo. El problema era ese, entonces, el amar a Dios y amar al prójimo. Queriendo mostrarnos su sentido, ha comenzado Lucas por el buen samaritano. Con María descubrimos el auténtico fondo de la escucha de Jesús, que está implicado en ese amor al prójimo. En otras palabras, amando al prójimo se escucha a Jesús y por Jesús se ama a Dios Padre. Este amor al Padre, que por medio de Jesús se manifiesta en nuestra vida, se traduce como para Lucas en forma de oración. Ahí está entonces la traducción verdadera, queridos amigos, queridos hermanos, de la oración. La oración tiene que traducirse en acción, o si no, ya es ya la parei. La oración, si no se traduce en acción, es justamente
como dice Pablo, como esa campana, ¿verdad?, que resuena. Esa campana que está tin, 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 pero por dentro dice que es hueca. Y las gapúas llevan a gapumbarete. El problema era el de amar a Dios y amar al prójimo. Queriendo mostrarnos su sentido, ha comenzado Lucas por el buen samaritano. Lucas comienza con esta parábola del buen samaritano. Con María descubrimos el auténtico fondo de la escucha de Jesús, que está implicado en ese amor al prójimo. En otras palabras, amando al prójimo se escucha a Jesús y por Jesús se ama a Dios. Este amor al Padre, que por medio de Jesús se manifiesta en nuestra vida, se traduce para Lucas en forma de oración. Ahí está. Esto se traduce después en una forma de oración. Es decir, el mismo accionar, el buen samaritano, entonces, nos está mostrando que ese accionar después se traduce en esa forma de oración, porque la oración pues, es un volver a unirnos directamente con lo esencial y lo fundamental de todo aquello que el Señor nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, es meditar sobre nuestro mismo accionar. Y eso nos hace pensar y decimos, mira, esto es lo que Dios verdaderamente me pide. Esto es lo que Dios verdaderamente quiere. Nave, ya ya pomina. Nave, she, hay cuave ema y chupecuera, ¿verdad? Es el ofrecimiento, ¿verdad? Del cristiano. El problema era el de amar a Dios y amar al prójimo. Este amor al Padre que por medio de Jesús se manifiesta en nuestra vida se traduce para Lucas en forma de oración. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañé, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañé Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañé Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañé Antiguo Testamento.
Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy viene a nuestro encuentro, como siempre, nos anima, nos entusiasma, nos da mucha fuerza y energía para seguir siempre caminando de acuerdo a los mandamientos de Dios. Hoy leemos del primer libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 11, de los versículos 4 al 11. Leitmotiv, idea central. Por haber sido infiel al pacto, te voy a arrancar el reino de las manos, pero dejaré a tu hijo una tribu en consideración a David. Leitmotiv, idea central. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomón siguió a Astarte, diosas de los fenicios, y a Malcón, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor reprueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Queridos hermanos, y luego comienza la ruina. Siempre cuando vamos detrás de otros ídolos, siempre cuando vamos detrás de otros intereses, destruimos la familia, destruimos a los hijos, destruimos a la iglesia, destruimos la relación entre nosotros, destruimos nuestra nación. Cuando solamente vamos detrás de otros dioses. La Malcón, la Astarte, la tela de los dioses de aquellos tiempos. Pero eso para nosotros son el dinero, el poder, el orgullo, querer ir detrás del placer, querer ir detrás de la lujuria y todas las cosas que desvían nuestro corazón del propósito que el Señor tiene para su pueblo, para su comunidad. Si estamos al frente de una nación, ciertamente que tenemos que ayudar a la comunidad a crecer. Lleva la comunidad. Entonces, queridos hermanos, esto es demasiado importante. Y así también cuando formamos una familia, de familia, y justamente para hacer crecer a la familia, todos juntos, papá, mamá, los hijos. Es lo que al final le pasó al corazón, dice de Salomón, que fue detrás de otros ídolos. Y entonces desviaron su corazón de lo esencial y de lo fundamental. Tantas veces sucede también con nosotros. Pero este día de para seguir siempre sus caminos, para seguir siempre lo que el Señor nos pide, cumplir su voluntad a favor de la gente. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Dogmas sobre los sacramentos. El bautismo es verdadero y primer sacramento instituido por Jesucristo. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos a todas las personas, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según San Mateo 28:19. La confirmación es verdadero y propio sacramento. Este sacramento concede a los bautizados la fortaleza del Espíritu Santo para que se consoliden interiormente en su vida sobrenatural y confiesen exteriormente con valentía su fe en Jesucristo. La Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Fue comunicada a los apóstoles y a sus legítimos sucesores el poder de perdonar y de retener los pecados para reconciliar a los fieles caídos después del bautismo. La confesión sacramental de los pecados está prescrita por derecho divino y es necesaria para la salvación. Basta indicar la culpa de la conciencia a los sacerdotes mediante la confesión secreta. La Eucaristía es verdadero sacramento instituido por Jesucristo.
aquel que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, según San Juan capítulo 6, 51, 59. Cristo está presente en el sacramento del altar por la transustanciación, toda la sustancia del pan en su cuerpo y toda la sustancia del vino en su sangre. Transustanciación es una conversión en el sentido pasivo, es el tránsito de una cosa a otra. Cesan las sustancias del pan y del vino, pues ahora dan lugar al cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, la transustanciación es una conversión milagrosa y singular, diferente de las conversiones naturales, porque no solo la materia, sino también la forma del pan y del vino se convierten, solo los accidentes permanecen sin cambiar. Continuamos viendo el pan y el vino, pero sustancialmente ya no lo son, porque en ellos está realmente el cuerpo y la sangre, alma y divinidad de Cristo. La unción de los enfermos es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. ¿Existe algún enfermo entre ustedes? Llamen a los sacerdotes de la iglesia que impongan las manos sobre los enfermos. El orden sagrado es verdadero y propio sacramento instituido por Jesucristo. Existe la jerarquía instituida por orden divina que consta de obispos, sacerdotes y diáconos. El matrimonio es verdadero y propio sacramento. Cristo restauró el matrimonio instituido y bendecido por Dios, haciendo que recobrase su primitivo ideal de la unidad e indisolubilidad y elevándolo a la dignidad del sacramento. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este maravilloso evangelio. El cardenal Martínez, ¿se acuerdan que siempre nos decía que el evangelio de San Lucas es el evangelio para los avanzados? Amba es el evangelio para los avanzados. Quiere decir que después de comenzar a entender lo básico, lo elemental, lo fundamental de la vida cristiana, ahora nosotros procuramos dar un poquitito más adelante, un paso, es decir, elevarnos, mirar, ver, entender qué significa verdaderamente entonces esa entrega, ¿verdad?, al Señor, en la vida del Señor. Entonces, la oración de la que nosotros estamos hablando, y aquí se nos presenta a María, que es una mujer que está en oración, era el de amar a Dios y amar al prójimo. Queriendo mostrarnos su sentido, ha comenzado Lucas por el buen samaritano. Con María descubrimos el auténtico fondo de la escucha de Jesús, que está implicado en ese amor al prójimo. En otras palabras, amando al prójimo, se escucha a Jesús y por Jesús se ama a Dios Padre. Este amor al Padre, que por medio de Jesús se manifiesta en nuestra vida, se traduce para Lucas en forma de oración. Y la oración comienza siendo un estar abierto a los demás. Atención, la oración comienza siendo un estar abierto a los demás. Sin esta básica caridad de nuestra vida no existe verdadero contacto con el Padre. No hay verdadero contacto con el Padre. En un segundo tiempo, la oración se manifiesta en la venida hacia Jesús y la atención a sus palabras, que es María, justamente, la atención. La atención.
Y ahí nos está poniendo este ejemplo tan lindo, ¿verdad?, de María, que a los pies de Jesús sentada está escuchando la propuesta de Jesús. En ellas late la exigencia del amor más hondo. En ellas viene hacia nosotros la gracia de Dios Padre. Finalmente, la oración es un abrirse al Padre, abrirse con la vida entera y el problema que tiene cada día, abrirse en la confianza de que el reino llega. El reino llega. Bueno, esta es la confianza. Pero entonces tenemos que abrirnos, ¿verdad? Hay que abrirse. Justamente hay que abrirse a través de qué cosa? Y a través de la oración. Porque la oración, en cuanto nos va sensibilizando, pega con la ñande, ¿verdad? Eso quiere decir sensibilizarse. Entonces, y después vos vas viendo que había sido tan importante rezar. Primero, porque te va sensibilizando y te va entonces ubicando ante la realidad que a vos te va a ayudar para que puedas discernir y para que puedas entender lo que tenés delante tuyo. Por eso entonces María primero reza, escucha, entiende esa palabra de Dios. María primero se empapa de Jesús, sabe y entiende, a ver, ¿cuál es tu voluntad? Y ahí recién va a ser capaz de captar y va a ser capaz de hacer un discernimiento. ¿Cómo nosotros vamos a hacer un discernimiento, verdad? Si es que nosotros no llegamos a entrar, no llegamos a entender lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Decisiones que tenemos que tomar. Si es que antes no hacemos entonces este camino, ¿verdad? Entonces por eso la oración comienza siendo un estar abierto a los demás. Oración es estar abierto a los demás. En un segundo tiempo, la oración se manifiesta en la venida hacia Jesús y la atención a sus palabras. Se manifiesta en la venida entonces hacia Jesús. La oración es esa. Ya venían de Yaragoto. Pero por otra parte también es la atención a las palabras, es decir, María. En ellas late la exigencia del amor más hondo. En ellas viene hacia nosotros la gracia de Dios Padre. Finalmente, la oración es un abrirse al Padre, abrirse con la vida entera y el problema que tiene cada día. Abrirse en la confianza de que el reino llega. Atención, entonces, por eso decíamos que la oración te va sensibilizando. Es decir, te sensibilizas, vas entendiendo, vas comprendiendo que Dios nos va pidiendo hacia dónde tenemos que apuntar. Y entonces, desde ahí ahora vamos a tomar esa confianza total para poder abrirnos al accionar. El accionar, volvemos a insistir, es lo que De Luca nos está diciendo. Entonces es justamente un accionar porque es el Espíritu que encuentra el sentido a nuestro obrar. El Espíritu, ¿verdad? Por eso vuelvo a insistir lo de Marta y María. Ella eligió la parte conveniente. Padre, tu nombre sea santificado, venga tu reino, danos cada día nuestro pan necesario y perdona nuestras ofensas, pues también nosotros perdonamos a todo el que nos ofende. Y no nos dejes caer en la tentación. Aquí ya estamos entrando en la oración, ¿verdad?, del Padre Nuestro, es decir, donde nosotros entendemos a través de la oración y nos vamos sensibilizando qué es lo que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Muy bien, queridos hermanos, y así vamos concluyendo por el día de hoy nuestro curso bíblico. Les invito, como siempre, vayan a YouTube, pongan Ñande Yarañé y ahí busquen en nuestra biblioteca virtual todos los cursos bíblicos que estamos haciendo. Ahora, de una manera muy especial, nos estamos deteniendo en el Evangelio de San Lucas. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.